Batalla de Verdún, librada en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, aún Verdún representaba el espíritu de resistencia francesa, acosada e invadida por las tropas alemanas. Tuvo un total de 750.000 bajas durante los 300 días que duró la guerra. Francia fue el ganador parcial, con una derrota no decisiva para los planes alemanes. Moscú, 1941. Fue durante la Operación Barbarroja el operativo militar más devastador de toda la historia. Se recuperaron países como Bielorrusia, Ucrania y Rusia Occidental y llegaron hasta Leningrado, Moscú y Kiev a finales del otoño. A excepción de Kiev, se tuvo una resistencia atroz y feroz. Permitió el reordenamiento del ejército ruso tras la caída de Guderian, 80 kilómetros del Kremlin. Somme, 1916. Si Verdún fue orgullo para Francia, Somme lo fue para Reino Unido. Fue un conflicto estático de batallas a gran escala, que a pesar de no cambiar de todo el panorama de esta guerra, sí se tuvieron demasiadas bajas de ambos bandos. En el norte de Bélgica se lideraron ofensivas británicas para romper las líneas alemanas, y tuvo como resultado 1.200.000 bajas. Stalingrado, 1942. Mito por antonomasia de la guerra patriótica. Contrario a Moscú y la incapacidad de tomar Leningrado, Hitler avanzó al sur con sus tropas con éxito. Von Manstein tomó Kharkov y Ucrania, y logró descender los campos petroleros del Cáucaso en Georgia. Ahí se topó con Stalingrado, hoy llamado Volgogrado. Fue una guerra urbana donde el sexto ejército alemán, la caballería, ejércitos romanos, húngaros e italianos lucharon contra los rusos. Aún así, los rusos jamás se rindieron. Berlín, 1945. Tras las derrotas en Stalingrado, en Sicilia y la derrota del día D, era requerible llegar a la ciudad de Berlín. Los soviéticos fueron los primeros en derrotar esta ciudad símbolo nazi. Fue la guerra muy poco efímera, pues tan solo tuvo una duración de 14 días. Aún así, tuvo más de 1.000.000 de bajas. Tuvo como resultado el proceso de la Guerra Fría. Leningrado, 1941-1945. Con condiciones agrestes como hambrunas y carencias, hubo 1.000.000 de bajas del bando soviético y 500.000 del bando alemán. Ofensiva de Brasilov, 1916. Fue la última batalla del gobierno ruso antes de retirarse debido a su revolución. Mientras Austria-Hungría estaba en el Isonzo, Francia en Verdún, Ucrania Oriental luchaba con Brasilov en la Piña de Galicia, justo para romper las líneas del frente a horas tempranas. Recuperar las ciudades que habían perdido durante el verano de ese mismo año. Hubo más de 1.000.000 de bajas y 500.000 heridos. Chinkou, 1937. Esta guerra fue liderada durante la guerra sino-japonesa para liderar la costa pacífica de China y el noroeste. Hubo más de 200.000 bajas debido a la guerra del paseo nazi. Varsovia, 1920 a 1944. Debido a la desegregación social que provocó el término de la Segunda Guerra Mundial, en Europa del Este imperios empezaban a desintegrarse y pantoplias de nuevas naciones jóvenes eran demasiado inestables. Polonia había invadido Baviera, Hungría y Berlín. Contra la lucha del comunismo soviético, ellos deseaban expandir su condición de revolución, pero Polonia estaba en el medio y era un gran problema. Sin embargo, se independizó de Rusia, pero tuvo más de 150.000 bajas en tan solo la primera batalla. Chanchunchi, 1948. Durante la Segunda Guerra Sino-Japonesa y la Segunda Guerra Mundial, creció una gran disputa en China desde el año 1927 entre la República y los comunistas. Esto se le llamó la Guerra Civil China, que terminó por destrozar al 80% de los lugareños de las poblaciones cercanas. Mutken, 1905. 10 años antes de la hostilidad en Rusia y Europa, Rusia tenía una necesidad de expandirse a su continente oriental, justamente en Manchuria. El Japón imperial quería un puerto templado en el Pacífico. Este conjunto de intereses sociales opuestos hizo una movilización terrestre de más de 500.000 personas, en la cual fallecieron 160.000. Wuhan, República de China, 1938. Japón tenía ambición de ser inquilino de la terracería interior de China. En esta guerra murieron más de 25 millones de personas, entre ellas demasiados civiles. Esto era un punto estratégico, ya que era de gran utilidad su industria y su lógica debido a la ubicación del río Yangtze.
Pese a la resistencia china, ellos lograron matar a más de 1 millón de japoneses. Desembarco en Normandía, 1944, día D, conocido en nombre clave como Operación Overlord, tenía como objetivo recuperar Francia, destrozar la ciudad de Vichy y poner una institución de gobierno provisional. Se obtuvieron más de 200.000 bajas en solo la primera batalla, que fue el día D, librada el 6 de junio de 1944. Saipan, 1945, librada el 15 de junio de 1944 al 9 de junio del mismo año, tuvo más de 4.5 millones de bajas.